Pero sin embargo, no he parado de predicar. ¡Ah, estamos listos! Gracias, hermano querido. La contraseña, uno. ¡Oh! Tengo. Entonces, le doy gracias al Señor porque a través de la oración, Él me ha dado sabiduría para poder interiorizar en el tema de la historia, de la sociología, y no solo quedarme con el tema de la teología, el estudio de la Biblia, sino más bien interiorizar en la historia, en la veracidad de la Biblia. Interiorizar en la historia, en la sociología de la Biblia, en la arqueología, le da veracidad a tu conocimiento. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la palabra de Dios no tiene veracidad, o sea, no tiene credibilidad frente a personas que tienen conocimiento, como por ejemplo ateos, musulmanes y tantas otras personas, ¿cierto? Agnósticos. No hay una credibilidad completa. Entonces, ¿qué hace la arqueología? ¿Qué hace la historia? Que Dios te muestre el trasfondo de todas las historias bíblicas y tú puedas afirmarte históricamente, arqueológicamente, con a dónde están las ciudades aún, dónde está la arqueología. Entonces, vamos a conocer acerca del profeta Jonás. Estoy un poquitito molesto porque siento que, aunque no se me nota, siento que cuando vamos a algún lugar, todo se desordena, hermano. La iglesia está cochina, hay tierra en el suelo, no está ordenado. Entonces, yo realmente estoy cuestionando todo el tema de que la gente salga, porque se pierde el norte. Gracias a Dios, ayer fuimos prudentes y nos vinimos a una hora determinada, pero todo desordenado, miren, no puede estar así la iglesia. Tiene que estar ordenada. ¿Se dieron cuenta que están las sillas nuevas? ¿Se dieron cuenta, no? Sí. Bueno, se dieron cuenta. Bueno, vamos a la historia de Jonás para que podamos avanzar y para que podamos ver la revelación que nuestro Dios hoy día nos tiene para nuestra vida. Así que ya estamos en vivo desde el canal. Nadie te conoce, pero estamos todos ahí. Muy bien. Yo dije una vez, escucha, ¿para qué? Porque el diablo me engañaba, me decía, ¿para qué vaya a subir los sermones si nadie los ve? Nadie los ve. Y yo decía, en realidad nadie los ve. ¿Se ve bien o no? ¿O no se ve? Sí, se ve. ¿Se ve? Ah, muy bien. Entonces yo dije, entonces el Espíritu Santo me decía, no, sigue adelante. Y de repente empezaron a llegar mensajitos. Pastor, gracias por subir el sermón porque el domingo no pude ir, o no he ido hace tiempo, o aún no tengo la fuerza para ir a una iglesia, pero realmente mi vida está muy mal y al ver la predicación, el Señor me ha sacado adelante. Y eso da fuerza para poder seguir grabando, ¿cierto? Entonces, si Dios nos ha dado estas cámaras y este lugar también, que se ve bonito, hay que saber usar. Entonces, vamos a la palabra del Señor en el profeta Jonás. ¿Ya? ¿Y ahí cambió o no cambió? No cambió. ¿Y ahí? Ahí sí. Deja. Así es. Muy bien. Entonces dice, sí. Pero es que tengo un problema acá porque no veo bien. ¿Ahí se ve o no? No. ¿Por qué no se ve? ¿Ahí se ve o no? No. No, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, voy a tener que leer de acá. Pobre Juan. Sacrificarse. Dice, palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Ya? Eso es lo que Dios le dijo al profeta Jonás. Hay que tomar en cuenta que cuando la palabra de Dios dice, voy a ir al punto al tiro porque después me pongo a hablar, se me pasa el tiempo, ¿cierto? Y después no predico la mitad de lo que tenía que predicar. Hay que tomar en cuenta que cuando Dios dice palabra de Jehová para tal persona, sin duda es una información que viene para el pueblo de Dios. Dios usaba a los profetas
para que los profetas fueran intermediarios entre la voz divina y la voz del pueblo. O sea, ¿qué es un profeta? Es una persona que es un intermediario entre la voz de Dios y el oído del pueblo, ¿cierto? Eso es un profeta, una persona que es usada divinamente para poder transmitir la revelación de Dios. Muy bien, entonces, la palabra dice que, ¿se cambió ahí o no? Sí. Dice, me equivoqué. No, estoy bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Ya? La primera aplicación que quiero tomar es que Dios siempre que ve a un ser humano, a una ciudad, a una persona que tiene maldad en su corazón, Él nunca al tiro la consume, le hace daño. Siempre Dios es misericordioso con la gente, es misericordioso con las personas y siempre da avisos antes de la caída, antes de que venga lo malo. Entonces, actualmente, la ubicación geográfica de Nínive está, dice, acá dice, Nínive, árabe, Ninagua, fue una importante ciudad de Asiria, cercana a la actual Mosul en Irak. Describe en el libro de Jonás se describe en el libro de Jonás como una ciudad grande en sobremanera de 3 días. ¿Ya? O sea, había que caminar 3 días para poder recorrer Nínive. Nínive es una ciudad actualmente que está dentro del continente, dentro de Irak, del país de Irak. Fue una de las ciudades de los asirios, ¿cierto? Los asirios siempre fueron enemigos de los israelitas. Por ende, Jonás no quería ir a predicar a Nínive. ¿Se dan cuenta? Porque seguramente él no, como los de Nínive no querían a los israelitas, obviamente los israelitas tampoco querían a los de Nínive, porque para ellos eran paganos, ¿cierto? Entonces Dios le dice, anda a Nínive. Porque imagínense, miren el punto. A pesar de su maldad, a pesar de lo malo que han sido, a pesar de la maldad que hay en sus corazones, yo quiero que vayas a pregonar, que vayas a llevar una palabra de que yo estoy harto de su vida. ¿Y por qué usted le dice a alguien que está harto? Porque quiere que se replantee. Sin duda Dios quería que se replanteara, ¿cierto? Entonces ahí está Nínive, miren, pégale una miradita. Una de las más grandes ciudades, situada en la... Estamos en historia, no estamos en la palabra de Dios, estamos en historia, acá. Una de las más grandes ciudades, situada en la confluencia de los ríos Tigres y Zoar. Nínive era un importante punto de paso de las rutas comerciales que cruzaban el Tigris. Ocupaba una posición central en las rutas entre el Mediterráneo y el Índico, los océanos, ¿cierto? Uniendo así el oriente y el occidente, recibiendo influencia y riqueza de muchos lugares. Llegó a convertirse en una de las más grandes ciudades de la antigüedad. Nínive era una de las más grandes ciudades de la antigüedad. De hecho, tenían que caminar 3 días para poder recorrerla. Entonces ahí hay unas fotos de Nínive actualmente y lo que fue antes una simulación, ¿cierto? Dentro de la ciudad de Nínive hay no es una especulación, esto no es especulación, es bíblico. Estaba el templo, salió ahí el templo, historia de Nínive, es mencionada por primera vez alrededor del año 1800 a.C. como una ciudad con un templo dedicado a la diosa Ishtar, en buena parte responsable de la temprana importancia que adquirió la ciudad. Entonces, aquí viene una trascendencia que es realmente importante. Esto tiene mucha importancia, mucha relevancia. Que Nínive se hizo muy poderosa, fue una ciudad muy poderosa, principalmente por este templo. El templo de la diosa, ¿qué diosa es, Manuel? De la diosa Ishtar, ¿cierto? De la diosa Ishtar. Entonces, la diosa Ishtar era una mujer que representaba la sexualidad sagrada. Entonces, los babilónicos eran tan paganos. El sistema de Babilonia, ustedes deben saber, como estudioso de la Biblia,
que Babilonia siempre ha sido lo contrario a las leyes de Dios. Babilonia siempre ha sido lo contrario a la voz de Dios. Representa al anticristo, las ciudades de Babilonia. Entonces, obviamente Asiria era parte del continente babilónico, era parte del imperio babilónico. ¿Ya? Para que sepan ustedes. Entonces, Ishtar era la diosa babilónica. Ahí está. Y en Nínive estaba el templo de esta diosa, ¿cierto? La cual hizo que Nínive fuera una potencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuando hay algo turístico que es atractivo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se llena de personas, se llena de gente. Entonces, ¿se escucha bien esta cosa, no? Sí. Ay, muy bien. Que después quedó afónico igual. Entonces dice, Ishtar o Ishtar era la diosa babilónica. Era la diosa babilónica del amor y de la guerra, de la vida y de la fertilidad, y patrona de otros temas menores. Se asociaba principalmente con la sexualidad. Su culto aplicaba la prostitución sagrada. La ciudad, o sea, dentro de los cultos había prostitución. ¿Se dan cuenta? Como que estamos en un culto acá y una hermana sagradamente le dice: usted quiere tener relaciones contigo, y se pone a tener relaciones, y eso era sagrado para los babilonios. Imagínense el nivel de perversión que tenían en su mente. Entonces, su culto implicaba la prostitución sagrada. La ciudad sagrada, Uruk, se llamaba la ciudad de las cortesanas sagradas. Y ella misma fue la cortesana de los dioses. Ishtar tenía muchos amantes. Entonces, esta era la principal diosa dentro del templo de la ciudad de Nínive. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Se hacía que se incrementara mucho la maldad dentro de las ciudades, obviamente, de Babilonia, de Nínive. Había mucha maldad, mucha maldad. Y para nuestra sorpresa, esta diosa babilónica, esta mujer que erradamente, una diosa falsa, ¿cierto?, con D minúscula, esta mujer representaba, y según ellos los asirios tenían el poder de